Hola, mi nombre es Santiago Alzate, soy estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Latinoamericana y a través del siguiente video vamos a abordar todas las generalidades del contrato estatal. Lo primero que debemos saber del contrato estatal es que este es un acuerdo de voluntades, donde al menos una de las partes es el Estado o entidades privadas, pero que cumplen con funciones públicas. El contrato estatal está regulado más exactamente en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. Dentro del contrato estatal encontramos varios tipos o ramificaciones. Una de ellas, por ejemplo, es el contrato de obra, el cual tiene como objeto la realización de trabajos materiales, mantenimiento o instalación sobre bienes inmuebles. Tenemos también el contrato de consultoría, que son aquellos que suscriben las entidades estatales con el fin de recibir asesorías técnicas de carácter arquitectónico o estudios de factibilidad en un contrato. Y también, por ejemplo, encontramos los contratos de servicio, que es en los cuales tienen una especificación muy regulada y es, por ejemplo, la realización de actividades artísticas, de apoyo a la gestión o actividades profesionales. Por ejemplo, acá encontramos los contratos con abogados, contadores o personal administrativo. También tenemos el contrato de concesión, que es aquel mediante el cual el Estado entrega a un particular un bien para que éste lo explote y lo administre. Y por último tenemos el contrato de fiducia, que es aquel cuyo objeto es la administración o manejo de recursos públicos. ¿Cuáles son las diferencias entre el contrato estatal y el contrato privado? En realidad encontramos varias diferencias. La primera de ellas tiene que ver con la celebración. El contrato estatal debe ser solemne, es decir, debe cumplir con una serie de requisitos formales para que nazca a la vida jurídica. Una de ellas es, por ejemplo, que debe elevarse por escrito, mientras que en el contrato privado este es consensuado. Ahora bien, en este punto a veces encontramos algunas excepciones a esto. Una de ellas es frente a la urgencia manifiesta, que es aquella situación que permite que el contrato se pueda ejecutar sin tener que cumplir dicha solemnidad. Otra diferencia tiene que ver con la ejecución. En el contrato estatal prima al 100% el interés general, mientras que en el privado prima más el interés particular. En el contrato privado hay una igualdad de condiciones entre ambas partes, mientras que en el público la administración está por encima y tiene prioridad sobre el particular. Una tercera diferencia tiene que ver con la revisión judicial. Mientras el contrato privado sus diferencias se dirimen en la jurisdicción ordinaria, en el contrato estatal se dirimen en la jurisdicción contenciosa administrativa. Otra cuarta diferencia tiene que ver con que el contrato estatal siempre es oneroso, mientras que el contrato privado puede ser a título gratuito. Quinto es que el contrato estatal es bilateral, es decir, ambas partes tienen responsabilidad sobre el contrato. Estas y muchas más características son aquellas que hacen diferente el contrato estatal del contrato privado. También es importante abordar los principios de la contratación pública, y que son los siguientes. La transparencia. Esta realmente se materializa al momento de la elección objetiva del contratista. Acá se debe velar que la escogencia del mismo sea idónea, legal y sin atender preferencias. Siempre la administración debe velar por escoger la propuesta más favorable. La segunda es la economía. También la podemos conocer como el principio de eficiencia, es decir, se debe garantizar que se lleve a cabo los procedimientos con el menor tiempo posible y la menor cantidad de costos y esfuerzos. Acá es muy importante hacer un proceso de planeación que conlleve a que se realicen los estudios técnicos, jurídicos y económicos necesarios para poder garantizar que el contrato pueda llevarse a cabo sin ningún inconveniente. Como tercero, encontramos la responsabilidad. Cuando hablamos de responsabilidad, hacemos referencia en que las partes del contrato pues tienen unas obligaciones frente a la ejecución del mismo. Como cuarto, tenemos el debido proceso. Y este tiene que ver más que todo en materia sancionatoria, donde se garantice al contratista que éste va a tener el derecho a la defensa y más aún cuando se le van a aplicar multas o sanciones. Por último, vamos a ver las formas de selección del contratista.
Estas las encontramos en la Ley 1150 del 2007, más exactamente en su artículo segundo. La primera de ellas, e incluso la más conocida, es la licitación pública. Acá se realiza una convocatoria para que los diferentes oferentes presenten sus propuestas en base a las condiciones que establezca la entidad estatal. La licitación se hace a través de un sistema que se llama la subasta interna. Es un sistema mediante el cual gana el oferente que ofrezca el precio más bajo, pero siempre respetando las condiciones técnicas que estipula la entidad. Es una modalidad donde se presentan unas ofertas en sobre cerrado. En el proceso de licitación se hacen dos tipos de audiencias. Una de asignación de riesgos, que es donde se analizan los riesgos contractuales que se pueden dar dentro de la ejecución del contrato. Y como segundo está la audiencia de adjudicación, que es precisamente aquella donde se adjudica el contrato al oferente que presentó la mejor propuesta. Como segunda modalidad encontramos la contratación mediante el sistema de selección abreviada. Esta se da únicamente cuando aplican cualquiera de los siguientes casos. Primero, para la adquisición de bienes con características técnicas uniformes y de común utilización por las entidades públicas, como por ejemplo la compra de resmas de papel, llantas, escritorios, etc. O segundo, cuando la contratación sea de menor cuantía, es decir, cuando el valor del contrato no tenga un valor superior al 10% del menor valor del presupuesto de la entidad. También la podemos llevar a cabo para los contratos de prestación de servicio de salud que no están sometidos a la Ley 100 de 1993. O también cuando el proceso de licitación se haya declarado desierto, o cuando el Estado vaya a enajenar bienes, incluso cuando se adquieran productos de origen o destinación específica, en este caso agropecuarios. Como tercer modalidad tenemos el concurso de méritos. Es el procedimiento idóneo por el cual se garantiza una selección objetiva, transparente, de un aspirante a ocupar un cargo público. Y su finalidad es identificar destrezas, aptitudes, experiencia, idoneidad moral y condiciones de personalidad de los aspirantes al cargo de un fin específico. Como cuarta modalidad tenemos la contratación directa. Esta modalidad de selección se da por unas causales específicas y taxativas que también están establecidas en el artículo 2 de la Ley 1150 y que son las siguientes: urgencia manifiesta, la contratación de empréstitos, los contratos de interadministrativos, los contratos de desarrollo de actividades científicas y tecnológicas, entre muchas más. Y por último, tenemos la contratación de mínima cuantía. Esta es aquella que se adelanta cuando el valor del contrato no supera el 10% de la menor cuantía. Para llevar a cabo esta modalidad de contratación se deben seguir unas reglas que son completamente específicas. Primero, se debe hacer una invitación pública, la cual debe estar vigente por lo menos un día. La presentación de las ofertas también o de manera igual deben estar por al menos un día. La entidad hace una carta de aceptación de la oferta siempre y cuando se cumplan las condiciones. También se debe justificar el por qué se hace contratación bajo esta modalidad, que en este caso es la de menor cuantía.